2.5. Elementos constitutivos del acto moral. Bien, en todo acto moral se pueden distinguir los siguientes elementos: sujeto moral, motivos o intenciones, conciencia del fin que persigue, decisión, elección, medios y resultados. Todos estos serán descritos a continuación. El sujeto moral. El sujeto moral es aquel de que no sigue a nada. Él lo va a hacer, sea bueno o malo, pero él tiene la intención de hacerlo. El sujeto moral es un individuo dotado de conciencia moral. No es un ente ideal, sino que es un ser concreto, ubicado en una determinada circunstancia histórica y social. Motivos o intenciones. Los motivos o intenciones son un para qué lo hará. Los motivos o las intenciones es lo que lleva a los seres humanos a actuar o a perseguir un fin determinado. Conciencia del fin que persigue. La persona que realiza un acto moral lo hace desde la anticipación ideal del resultado que se pretende alcanzar. Se puede decir que la conciencia del fin da al acto moral un carácter voluntario. Decisión. La decisión es cuando el sujeto empieza a presentarse diferentes circunstancias, a ver qué es lo que lo podría llevar al resultado y si es conveniente o no hacerlo. La decisión se puede definir como la capacidad que tiene el sujeto de actuar por sí mismo, en concordancia con lo que cree que es la mejor elección o alternativa. Los criterios o principios que se han tomado como base para asumir decisiones son el criterio de racionalidad, el criterio de probabilidad y el criterio de elección social. La elección. La elección es cuando el sujeto va a tomar, ya valga la redundancia, la decisión, es decir, la decisión ya fue tomada, es ese punto. Se puede observar a propósito de la elección que para una ética como la de Sartre, aquella es un elemento crucial. Como se supone que no tiene esencia, asume que el hombre está condenado a ser libre y que no puede sustraerse de la elección. Ahora, una frase sería: la elección descansa en la pura libertad del sujeto, porque el sujeto, aunque tenga toda la racionalidad, probabilidad y elección social, va a terminar tomando la elección que él quiera, no va a seguir un protocolo exacto. Los medios. Los medios tienen que ser tanto morales como los fines. El asesinato o la conspiración, piensa, conducen al fortalecimiento del Estado, entonces estos son buenos por haber demostrado su efectividad. El medio es qué vas a hacer para llegar a tu resultado, qué acciones vas a efectuar. Y los resultados, pues ya sean negativos o positivos, es la conclusión de todo lo anterior. El acto moral se consuma en el resultado, o sea, la realización del fin perseguido, al cual se accede mediante el empleo de los medios. Concepto de persona e individuo. La persona es el sujeto racional, libre y autónomo bajo el imperio de las leyes éticas. Es el sujeto susceptible de ser causa de sus propias decisiones y hacerse cargo de las consecuencias de las mismas. Mientras que el individuo es un sistema de costumbres, sentimientos, ideas e instituciones que organiza el individuo en torno a estas actitudes de aislamiento y de defensa. La diferencia de persona e individuo es de que la persona es capaz de tomar sus decisiones y hacerse responsable de las consecuencias que puedan llegar a surgir de estas. Y el individuo vendría siendo aquel que toma sus decisiones en base a lo que le dicen los demás o en base al ambiente en el que está. El personalismo vendría siendo, se caracteriza a la persona por conferirle un extraordinario valor.
Y el individualismo es indivisible y por sí mismo muestra la diferencia fundamental entre el mundo físico y el orgánico. El personalismo quiere decir que es, se podría decir que la decisión personal de la persona, válgame la redundancia, y el individuo, pues, es aquel que juzga por todo al mundo. Tema 2.7. Conceptos de deber y responsabilidad. Las personas en su vida cotidiana se encuentran con deberes. Por ejemplo, el médico se obliga a salvar vidas, el profesor a enseñar a sus alumnos y el estudiante a estudiar y obedecer a sus padres, etc. La moral está conformada con cuerpos de normas que entrañan deberes y obligaciones. La ética como ciencia normativa del deber ser no dicta ni impone normas. Su función es reflexionar, fundamentar el sentido y razón de ser de estos deberes. Concepto de deber. El deber supone una obligación frente a otra parte, que por el contrario tiene un derecho. El deber puede adoptar diferentes formas de obligación de acuerdo al ámbito con el cual esté relacionado, ya sea un ámbito jurídico, moral, tributario, financiero, social, etc. En la mayoría de los casos, el incumplimiento del deber trae consigo una sanción, multa o castigo para la persona que posee la obligación y no la cumplió. Por ejemplo, quienes conducen un automóvil, por mencionar un caso, deben utilizar cinturón de seguridad, así como los conductores de motocicletas deben usar casco. Quienes no cumplen con este deber están cometiendo una falta, es decir, están violando el deber que se les dio. Definición de responsabilidad. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o el cuidado al tomar decisiones o realizar algo. Se considera una cualidad y un valor del ser humano. Es una característica positiva para referirse a las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta. En muchos casos, la responsabilidad viene dada por un cargo, un rol o simplemente circunstancias. Por ejemplo, un puesto de trabajo o ser padre. Definición de obligación. La obligación es que una persona está forzada a hacer. Puede tratarse de una imposición. Por ejemplo, al pagar impuestos al hacer una compra. Ese viene siendo un ejemplo de una obligación. Por lo tanto, puede ser un vínculo que lleva a hacer o abstenerse de algo fijado por la ley o por una normativa. Para culminar con la unidad 2, esencia de la moral, tenemos los tipos de obligación. La obligación real. Esta obligación, el deudor compromete solo la cosa objeto de la prestación. Luego le sigue la obligación ordinaria. En esta obligación, el deudor compromete todo su patrimonio, no una cosa en específico. Luego tenemos la obligación patrimonial. Son aquellas que atentan contra el patrimonio o derecho pecuniario de una persona. Obligación extrapatrimonial. Estas podrían ser susceptibles de evaluarse pecuniariamente. Obligaciones morales son aquellas que cumplimos con un deber de conciencia. Las mismas no están establecidas en la ley.